Bienvenidos sean todos, señores, a este canal, Hablemos Claro Podcast, con Promoción TV. Señores, en este preciso momento tenemos una entrevista vía telefónica a una persona sumamente muy importante para nosotros, muy importante en la industria del teatro. Me han conocido como Eber Paul Gutiérrez. Eber Paul Gutiérrez es un narrador, señores. Es un narrador, es un autor de poeta, cubano y a la vez canadiense. Tiene más de 21 años de trayectoria. Actualmente radica en Calgary a través del teatro de poesía y la narración. Defiende su identidad como artista cubano y ofreciéndote sus obras. Es una herramienta poderosa, señores. Wow. Su obra es herramienta poderosa y justicia social, memoria y cultural transformación. Así que, señores, vamos a hacer una llamada a este gran narrador. Vamos a hacer una llamada, señores. Sí, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Heriberto Gutiérrez. Estamos aquí en vivo en Hablemos Claro Podcast. No sé si usted tiene conocimiento de que le íbamos a hacer una llamada. Sí, tenía conocimiento. Bueno, aquí estamos. Bueno, mi hermano, adelante y bienvenidos a esta plataforma digital desde la República Dominicana, Hablemos Claro Podcast. Gracias por la invitación. ¿Qué tal te sientes, mi hermano? ¿Qué tal te sientes? No, me siento bien porque, bueno, no sé si sabes, estoy viviendo aquí en Canadá. Siempre se extraña el calorcito. Por lo tanto, uno siempre trata de buscar la forma de buscar ese calor latino para no perder nuestra identidad. Claro. Lo que nos hace diferente. Mira, mi hermano, de verdad, para nosotros es un honor entrevistarte aquí en esta plataforma, porque una persona con tanta trayectoria, más de 21 años en el teatro, en la poesía, o sea que sumamente tú eres una persona que realmente es admirable. Para nosotros es más que un honor tenerte aquí en esa plataforma. Una vez más, bienvenido. No, gracias por la invitación. Mira, ¿qué tal te sientes? ¿Cómo va todo en el día de hoy? Todo va bien porque, como te dije, estoy aquí en Canadá y en un país tan frío que una vez se piensa de que el sol no quiere trabajar, uno se siente bien tener aunque sea un poco de calorcito para seguir creando. Sí. Estamos en carnavales aquí ahora en Calgary, que es donde te estoy hablando, pero todavía, a pesar de que estamos en carnavales, uno siente ese sabor latino, esa identidad. Pero a pesar de todo estoy bien, siempre creando, defendiendo mi identidad y la vida continúa. Ok, Gutiérrez, ¿cómo es exactamente tú logras llegar, penetrarte en el mundo del teatro? Bueno, realmente mis padres eran artistas. Mi padre era historiador de la ciudad de Matanzas en Cuba y mi madre era profesora de danza, era poeta, también escribía narrativa. Y creo que desde pequeño yo estoy en el mundo del arte, es decir, yo no pasé ninguna escuela de arte, ni 5 años estudiando una carrera, no. Yo creo que mi escuela fue ir poco a poco con mis padres a todas sus actividades. Ellos nunca me forzaban, simplemente vamos para esta actividad y creo que la planta del arte estaba ahí y creo que ellos poco a poco, con amor, paciencia, fueron regando esa planta y lo que al principio comenzó como un juego, con el tiempo se convirtió en un juego serio, porque el arte es eso, un juego serio en donde a veces jugamos mucho, interpretamos muchos personajes para transformar, cambiar. Así fue como comenzó.
Y Wow. Mira, tengo para decirte que tú eres una persona sumamente muy inteligente, porque me acaba de decir que ahora mismo, o sea, que lo tuyo no fue que tú estudiaste una carrera, 5, 10, 15 años, simplemente que usted fue una persona que practicó mucho y que vino de una familia que practicaba el teatro, la poesía, o sea, que tuviera una familia talentoso. Exacto. Ya. Sí, porque yo creo que a veces en algunos países, aquí en Canadá se ve mucho, a veces buscan más el título que el talento. Y son de los que piensan, porque yo también fui profesor de español y literatura en Cuba, yo lo que pienso es que la universidad no te da talento. La universidad perfecciona ese talento que tú tienes, la universidad lo que te da un título, y después, bueno, si tienes el título y el talento, bueno, bienvenido sea, pero casi los grandes artistas en este mundo, casi ninguno ha pasado por una escuela de arte, que es decir, su escuela de arte ha sido la práctica, el intercambio con el público, lo que a veces hay personas que cometen ese error. Si quieres ser artista, tienes que ir a una escuela de arte, no, la escuela de arte no da talento, sino perfecciona un talento que tienes que tener. Claro, claro. Eh, Luego de que saliste de Cuba, inmediatamente que usted salió de Cuba, entraste a Canadá, ¿cómo ha sido el comportamiento y cómo ha sido la práctica hacia tu profesión, hacia el teatro? Ya. Aquí en Canadá, como te digo, a ver, bueno, vine para Canadá, pero creo que ya yo venía ya ciertamente preparado. Había ido a otros países, pero también yo venía ciertamente preparado psicológicamente, porque yo trabajé mucho tiempo en animación turística, 16 años, Wow. y el público normalmente era canadiense. Wow. Quiere decir, que yo sabía el contexto para el cual venía. Que a veces personas que al no saber el contexto, hay artistas que les pasa que al no saber el contexto no saben cómo moverse. Sí. Canadá, la diferencia respecto a Cuba, que es un país más abierto, en el sentido de que puedes hablar de cualquier temática, cosa que no sucede en Cuba, y esa es la diferencia. Y la otra diferencia, otra de la diferencia es que tienen presupuesto para tus proyectos, que esa es otra cosa que pasaba en Cuba, que tenía muchos proyectos, pero sin presupuesto, sin economía, a veces los proyectos necesitan presupuesto, es decir, necesitan para impulsarlo. Pero también otra de las cosas que pasan aquí a veces en Canadá, que creo no habrá censura, pero creo que nosotros, los cubanos, los latinos, respecto a ciertos temas, estamos más abiertos a tratar los temas. La cultura canadiense a veces se detiene mucho, hay todavía esto, todavía lo, y se censura aquí en Canadá, es lo que estoy diciendo, se censura. Sí. Pero se censura. Y a veces tú como artista, cuando vienes de una cultura diferente, tienes que buscar el espacio correcto donde sentarte, el espacio que hacerte tu discurso, ya sea político, cultural, el discurso que esté de acuerdo con tu práctica. Y a veces es diferente y a veces es difícil porque ellos tienen, un ejemplo, una idea preconcebida de algunos inmigrantes. Por ejemplo, en mi caso, también es de Cuba, y lo que va o toca salsa, o toca son, y nada más. En el caso de los dominicanos, no sé, bachata y merengue. Entonces, a veces es difícil, a veces, bueno, he tenido cierto éxito, pero a veces se hace difícil cambiar la mentalidad de muchas personas que siguen con muchos estereotipos, pero yo siempre digo que sí se puede. Claro. El problema creo que el arte viene con mucha paciencia, mucho amor, mucho tacto, y tocando las puertas indicadas, sí se puede. ¿Y cuál es el llamado como consejo que tú le puedes dar a todos tus paisanos que quizás que viven en Canadá, que están lejos de su familia,
que quizás que son personas que vienen con una profesión desde su país hacia Canadá y quizás que están medio amarrado o en el sentido, quizás que tienen temor de destacar su talento? ¿Cuál es el llamado que tú le puedes hacer a ellos? Bueno, el llamado es, te lo digo yo, hablando de mi perspectiva, nadie te puede decir que tu experiencia no es válida. Tu historia, tu identidad, nadie la puede cambiar. Es verdad que hay que adaptarse, es verdad que muchos que vienen los inmigrantes, incluso muchos artistas, yo lo he visto aquí trabajando de guardia de seguridad, manejando taxi, porque no he encontrado la puerta indicada. Y también a veces, como digo, tienen que poner la comida en la mesa, no quieren entonces enfrentarse. Pero, y mi consejo es también, y voy a dar el consejo que me dio un líder espiritual de una tribu indiana de la cual pertenezco. Sí. De la cual pertenezco. Este líder espiritual me dijo, la vida no es ni blanca ni negra. La vida está llena de colores. Encuentra tu color. Wow. Ya. Wow. Y lamentablemente es lo que pasa, y lamentablemente es lo que estoy haciendo, buscando mi color. No que se vengan personas que, y también de que siempre, no siempre se puede decir que sí. Si tú sientes que esa persona que te está guiando para tu proyecto cultural o para tu proyecto de vida, tú sientes que estás muy alejado de tu camino, simplemente y no, porque un país tan multicultural como Canadá, donde hay tantas culturas tan diferentes, si tú pierdes tu identidad, después para recuperarla es un camino muy largo y la vida es corta. Entiendo. Mira, ¿cómo ha sido, o sea, tu experiencia ya durante 21 años de carrera? ¿Qué sientes? ¿Tú sientes que realmente todo está fluyendo súper bien? ¿O quizás entiendes que te hace falta más cosas por cumplir todavía? Sí, hay cosas más que cumplir, porque hay muchas cosas, como te digo, no me ha ido tan mal, tampoco me ha ido tan bien, pero te digo que estoy en un término medio. Yo quiero que se vea mi carácter de que yo sí defiendo mi identidad, defiendo mi proyecto, al personaje que no. Lamentablemente estamos en un sistema que Canadá se venda como un país inclusivo. Canadá no es inclusivo para nada. Canadá, yo creo que ellos están viendo la inclusión como un número. Vamos a traer de Dominicana, vamos a traer de Cuba, vamos a traer de Japón. Para mí la verdadera inclusión significa que, para mí la inclusión no es que me invites a tu casa, sino que me des la bienvenida. Entonces, si vengo a este país, me dice que mi experiencia no es válida, mis títulos académicos no son válidos, ¿dónde está la inclusión? Entonces, es difícil un sistema que a veces se pueden encontrar instituciones, porque me he encontrado con muchos amigos, muchas instituciones culturales que realmente quieren saber la realidad de nuestro país. Quiero decir, quieren saber de la clase dominicana más allá del merengue y la bachata, quieren saber la realidad dominicana como la realidad cubana, pero hay otras instituciones que simplemente no les interesa y que realmente lo que quieren es que tú te adaptes por tu identidad. Y yo siempre, a través del arte de mi obra de teatro, mi poesía, siempre defiendo eso, porque para mí, y esto es mi personal, para mí, yo prefiero la transformación en vez de la adaptación. Porque para mí la adaptación es una línea muy peligrosa. Sí. Cuando la cruzas, puedes perderte de lenguaje, tu identidad, tu cultura. Pero cuando yo digo transformación, significa que yo y un canadiense estamos trabajando juntos para crear una nueva identidad, o mejor dicho, añadir nuevos elementos a mi identidad, y eso me hace incluso más completo que un canadiense, porque tengo dos identidades y cogí lo mejor de las dos identidades.
Pero es difícil en un país que piensa de que a veces un país, un sistema, a veces que quieren que te adapte en vez que te evolucione. Pero los artistas tenemos la forma de buscar la vuelta, porque el arte es muy poderoso para cambiar conciencia, y ese es mi trabajo, va dirigido a eso. Wow. ¿Me puede más o menos dar aunque sea una demostración de cada cosas que realmente que tú realizas? ¿Ya? Mira, algo muy que hice, mira, hay un proyecto mío que se llama Emilará, Pequeña Historia para Soñar, que habla sobre la cultura afrocubana. Bueno, que en fin, en este proyecto yo mezclo cine, narración oral, efectos digitales. Este proyecto está basado en mi primer libro que hice en Cuba, que eso lo hice con mi mamá. Mi primer libro lo hice con mi mamá. Sí. Que eso. Entonces, el libro lo hice en pleno COVID. El libro lo hice en pleno COVID. El proyecto, y también yo creo que lo que importa este proyecto, que normalmente la gente se enfoca en la parte religiosa cuando habla de la cultura afrocubana. Yo dije, ¿qué pasa con la cultura? Yo me enfoco más desde el punto de vista cultural. Y algo muy curioso con esto es que eso llama mucho la atención aquí en Canadá, pero ni una historia muy simpática con ese proyecto sucedió en una de mis presentaciones en la Universidad de Toronto. Se levantó un líder indígena, se levantó y me dijo que esa historia no lo representaba, que no se sentía conectado con esa historia. Entonces yo simplemente, muy calmado, le dije, bueno, es que los africanos, muchos antiguos africanos han sido despojados de su tierra como los indígenas en Canadá, tienen el amor a la naturaleza, el poder de las historias para transmitir conocimiento. Pero lo que vamos a hacer es que, mira, te voy a dar una copia de mi proyecto, te voy a dar mi libro, incluso fue de mandar por correo electrónico ensayos, historias sobre la santería, sobre otras culturas afrocubanas, y al final eso terminó en que me empezó a invitar a su tribu. Claro. Y eso terminó porque yo. Y también con ese proyecto, con otro proyecto que hice, Cuba que dice en Cuba, Confesiones de un cubano sin miedo, y hablo sobre justicia social, discriminación, hablo sobre esa Cuba que no aparece en los periódicos, en las redes sociales, que en este proyecto más bien me inspiro en historias personales. Más bien, como te dije anteriormente, trabajé 16 años en turismo, en recreación, y ahí vi cosas que no se ven en los medios como tal. Bueno, de ahí salió un libro, de esa experiencia salió un libro. Sí. Y de eso, una de las historias que me marca mucho de ese libro, bueno, está el libro, y también hice un proyecto de cine. Yo trabajo mucho en experimental. Okay. Y de ahí es una historia muy simpática. Bueno, simpática en el sentido porque yo utilizo mucho el humor negro. No porque sea negro, me gusta el humor negro, no porque sea negro. Hay una obra que se llama Locura Azul, que de hecho esa obra me marcó mucho porque esa obra yo la escribí en una estación de policía en Cuba. Wow. Qué sorprendente. Porque, como decía, el animador turístico, los animadores turísticos normalmente salen con los clientes para la discoteca. El policía no me creyó, incluso mostrándole mi identificación, me llevó a la estación de policía y yo empecé a escribir la obra ahí mientras. Ellos no me pusieron preso, sino me pusieron en, como nosotros decimos, en detención. En detención. Nosotros en Cuba le decimos, no, tú estabas en el lobby porque después pasabas para la habitación. Estaban buscando la presentación, vamos a entrar para adentro. Yo empecé a escribir la obra y incluso se lo dije al policía. Estoy escribiendo una obra que se llama Locura Azul, del protagonista, y no pasó más nada, porque los turistas que iban conmigo
fueron a la estación de policía. ¡Liberen a él! ¡Liberen a él! Wow. Que la policía más nunca me mira. ¿Ya? Entonces, como te dije, a veces estos temas aquí en Canadá, sobre todo de la justicia social, a veces hay canadienses que te la aceptan, otros que no te la aceptan, porque creo que el canadiense todavía quiere seguir creyendo esa Cuba de los hoteles, de las playas, las mulatas. Aquí está bien, pero también hay otra Cuba que yo creo que deberían conocer. Y el arte es una herramienta maravillosa para decirle la verdad sin que nadie se moleste. Bueno, hay gente que se molesta, pero lo dice de una forma artística. Claro. Nada más. Mira, hermano, usted me puede más o menos, como también tú eres poético, me puede más o menos improvisar algo de la poesía, porque no sé si usted está preparado para darme aunque sea algo más o menos para los dominicanos que siguen, que me siguen. Sí. Sí, son unos pequeños versos Sí. de un poemario mío que debe estar al salir, que se llama Confesiones de un Quijote sin Patria. Wow. Confesiones de un Quijote sin Patria. Y te voy a leer los versos del primer poema que hice. Hubo un país donde una vez cortaron todas las flores, donde odiar era el pan cotidiano. Hubo un país donde una vez desterraron a Dios. Esa es la primera poema, la primera línea. Y este poemario en fin habla sobre que no solamente para Cuba, es para todos esos países que están falta de libertad y donde a veces sus ciudadanos no saben. Por ejemplo, como me dijeron a mí aquí en Canadá, el problema de algunas personas, me lo dijo relacionado a Cuba, pero en realidad yo creo que aplica a todas las personas del mundo, que a veces que las personas no necesitan ser libres, necesitan saber qué hacer con su vida. Claro. ¿Ya? Y más bien el poemario habla de eso, pero te digo, habla de derechos humanos, de discriminación. Siempre está tratando de poesía, no simplemente el discurso político, sino darte supuestas soluciones. Y una motivación para que luches por encontrar tu libertad, que va más allá de la libertad política. Claro, claro. ¿Algunas veces usted ha sido discriminado? ¿Alguna vez? Bueno, en Cuba, por mi forma de pensar, sí. Pero nunca creo que quizás por ser intelectual y porque conocí las leyes, nunca pudieron. Yo creo que una vez en Cuba, cuando estuve más cerca, fue de que me intentaron hacer un juicio sin abogado. ¿Por qué? Yo estaba tirando fotos en el parque central, dicen ellos que estaba tirando fotos a ellos, ya, y me llevaron prácticamente preso con 4 días y me intentaron hacer un juicio sin abogado. Pero yo estar en ese juicio y decir, mira, para eso, un juicio sin abogado, aparte de prepotente, racista y opresores, no se saben las mismas leyes que crearon. Yo no sé lo que digo en el juicio, con un chico. Que no pasó nada, ¿ya? Pero lamentablemente en Cuba no todo el mundo corre por la misma suerte. Sí. Entonces yo creo que hay gente que no conoce las leyes en Cuba. Hay gente que no conoce las leyes en Cuba, y eso es. Y al final yo creo que he corrido por suerte, porque también a los artistas en Cuba se les tiene miedo. En cualquier parte del mundo se les tiene miedo a los artistas. Wow. Porque creo que nosotros cuando hacemos una canción, hacemos una obra de teatro, y eso. Y también en Varadero también, que yo vivía, Varadero un contexto muy represivo y discriminatorio. Entonces a veces tú tienes que saber la ley. Si no, pero creo que el arte me ha dado esta capacidad de salir de momentos difíciles
Y gracias a Dios, como decimos aquí en Cuba, la sangre no llega al río. Pero sí. Y tengo otros amigos que lamentablemente, de hecho tengo una historia muy simpática de un amigo mío que es diseñador gráfico, que actualmente está en Miami, para que vea cómo funciona el arte y la represión artística en algunos contextos. Estamos hablando de contexto cubano. No sé cómo usted dice en Dominicana, apagón, ¿sabe lo que es? Es lo mismo que en Cuba, apagón eléctrico. Wow, Pero, wow. Mira, si tú, discúlpame, sí, si tú estuvieras más o menos enfrente de los dirigentes de allá de Cuba, ¿qué consejo que tú le dirías más o menos? Porque con Cuba por los dirigentes acabaron los consejos, hay que expulsarlo del poder. Wow. ¿Qué más se le va a decir? Yo creo que el 11 de julio, a ver, yo crecí y yo vi a Fidel Castro, es decir, estuve más o menos con Fidel Castro y te digo que te puedo comparar con el que está actualmente. El 11 de julio del 21 sucedió algo en mi país, el pueblo despertó y pidió democracia de una forma pacífica. Es verdad que se trata de manipular, que se dijo de que entraron a la tienda, rompieron, pero se está matando al pueblo de hambre. Pero mi concepto es, bueno, por primera vez en la historia, porque incluso me reúne con Fidel Castro, cuando el pueblo te está pidiendo democracia, dame comida, el presidente actual dijo, la orden de combate está dada, bastante masacrar a tu pueblo. Y para mí una persona que haga eso, una persona así, no se puede dialogar. Claro que no. Exacto. Además, yo tengo una frase que me dijo un amigo mío, una frase en anónimo, que hizo una frase que dice, cuando la libertad está en juego, la indiferencia no es una opción. Wow. Ya con el gobierno cubano no se puede dialogar. Hay que expulsar. Ya los tiempos de diálogo, no que los cubanos siguen. Y como tengo una amiga de alto perfil, una periodista de alto perfil, no voy a decir su nombre, pero ya. Ella se le escucha, ella me dijo de que cuando sucedieron esas protestas en Cuba, hubo varias organizaciones, varios países que quisieron intervenir, pero el cubano empezó a pedir reforma. Sí. Y al final lo que ella dice, cuando tú dices reforma, tú estás diciendo al mundo que esa persona me está mal. Wow. Pero cuando tú dices libertad, es que ya digo que con el gobierno cubano no se puede llamarle demasiado. Porque no quieren llamar, y yo creo que también, de forma general, hablando de forma general, yo digo que, quitando un ejemplo, que si son comunistas, que si son capitalistas, yo digo que si tú tienes un proyecto y no funciona, cambia. Y no lo quiere cambiar. No lo quiere cambiar. Y el pueblo cubano creo que necesita despertar, necesitamos unirnos. Entonces yo le digo a un dirigente, tú, José Martí, el más universal de los artistas cubanos y de los cubanos, el apóstol, nuestro apóstol nacional, él tiene una frase que decía, cuando el pueblo huye en masa, los gobernantes son. Wow. Estamos hablando de los españoles. Esa frase. Entonces yo le dije de que ya no tienen nada que hacer que Cuba, váyase incluso hasta con los millones que se han robado. Pero ya no te queremos aquí, váyase fútbol, pero no. Esa es una vaquita de leche con chocolate. Me gustaría, sí, escúchame, me gustaría más o menos que antes de terminar esta super entrevista, que le haga un llamado a la sociedad y que le haga un llamado al pueblo de Cuba, para que, bueno, para que la cosa se mejore. Hazle un llamado. A ver, el llamado que le hago al pueblo de Cuba es, por eso fue que dije la frase, no se puede siempre, a ver, tú no puedes dialogar con el que te maltrata. Sí. No puedes dialogar con el que te maltrata, y es verdad
de que, bueno, yo estoy aquí afuera y no es lo mismo como mis hermanos que están dentro de Cuba, pero tú no puedes dialogar con los que maltratan, tampoco puedes esperar que la gente de fuera te resuelva el problema, es decir, tú también tienes que ser consecuente con tus actos. Exactamente. Por eso dije la frase, cuando la libertad está en juego, la indiferencia no es una opción. Y también te recuerda de que es verdad que en todas las revoluciones del mundo, hay que poner un poco de sangre. Wow. Sobre todo una dictadura como en Cuba. Pero bueno, espero que algún día las nuevas generaciones entiendan eso, de que bueno, para lograr algo tiene que haber un sacrificio. Y por supuesto, un amor bueno, que tengan fuerza, resiliencia, que sé que son momentos difíciles, pero que no le tengan miedo a las consecuencias. Si es por ser tu libertad y por ser tú mismo, no le tengan miedo a las consecuencias. Al final, ¿ya? Tu libertad, la libertad es algo que no es negociable. Así es, amén. Esperemos en papá Dios que Cuba sea un Cuba libre, que Cuba sea un Cuba diferente que el Cuba que estamos viendo ahora. Y entiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que el pueblo de Cuba que abran los ojos y que tenga lo que ellos tienen que hacer. No, yo creo que los ojos están abiertos. Lo que yo creo que también están esperando que alguien, en general, está esperando que Estados Unidos resuelva el problema. Estados Unidos no va a resolver el problema en Cuba porque ¿qué recursos tiene Cuba? Exactamente, sí. Estoy de acuerdo contigo. El momento exacto para resolver el problema de los americanos fue cuando el 12 de julio del 21 comenzaron las protestas. Era el momento perfecto para que la potencia más cercana interviniera. Además, ellos tienen una base militar en Cuba, en Guantánamo. Wow. No hicieron nada porque no les interesa Cuba. Hay otras cosas. Y esperemos que el cubano se dé cuenta de que los problemas de tu casa los resuelves tú. El no le demanda, pero puede que tiene también que poner el mayor por ciento para resolverlo. Lo otro es ayuda, pero tú eres el principal promotor para resolver los problemas de tu casa. Exacto. Así es. ¿Cómo te pueden seguir en tu plataforma digital como Instagram y como tu plataforma de YouTube? Me pueden seguir por la plataforma digital Everpol en Instagram. Everpol exactamente así, Everpol como lo digo. También por Facebook, Everpol Gutiérrez, ¿ya? Que son más o menos las plataformas que utilizo. Y por ahí también doy un ejemplo de promoción a mis proyectos. Ahora aprovecho para una promoción, un proyecto mío que va a salir en agosto 23, en honor al Día Internacional de los Afrodescendientes. Va a hacer online en español y voy a hacer un proyecto que se llama Más allá de las postales, más allá de la postal, la historia noticias de Cuba. Sí. Voy a mostrar algunos de mis proyectos, va a haber poesía de justicia social y sabrán un poco más realmente lo que es la verdad. Bien, súper. ¿Usted más o menos tiene dónde que le puede contactar por si acaso si alguna persona necesita contactar con usted? Como un número de teléfono, un correo. Me pueden contactar por el correo holocum2023 @gmail.com y también mi teléfono 825-365-3010, el más uno que es el código, tenemos el mismo código de los americanos, sí, que parece que no somos, ellos se pusieron el mismo código a Medellín Norte, y por ahí me pueden contestar para cualquier pregunta, para saber sobre mis proyectos. Sin pena, aquí está. Tengo entendimiento de que hoy también tienes una salida, parece que tiene una actividad especial hoy allá en Canadá. ¿Cómo que va eso?
a presentar una obra mía que se llama Locura Azul. Va a ser una lectura teatral. Locura Azul de la que hablé, que tuve problemas en Cuba, que me detuvieron. Pero esta obra, yo aquí en Canadá la cambié un poco, porque cuando se habla aquí de racismo en Canadá, siempre se habla de ese racismo del blanco hacia el negro. No, esta obra, que es como pasó en Cuba, también hay racismo del negro hacia el negro, y a veces hasta peor, Sí. más lacerante. Incluso aquí yo hice una variante de esta obra, sí, porque los canadienses, en ejemplo, como te dicen, no conocen la verdadera Cuba, para ellos Cuba es la piña colada, los hoteles. Entonces la particularidad de esta obra es que aquí no sé si allá en Dominicana se utiliza, aquí últimamente en Canadá está prohibido utilizar la palabra negro. Ellos te dicen afrodescendiente. Yo me considero negro, yo no soy afrodescendiente. Afrodescendiente de que particular, no hay una palabra más precisa. Entonces la particularidad de esta obra es que vamos a mostrarle al público que puedes ofender o lacerar a una persona negra utilizando la palabra afrodescendiente o negro. Es la palabra, es el tono como tú le dices. Entonces la obra va a eso de justicia social, va a haber poesía, va a de cierta forma como utilizar el teatro como una herramienta de motivación. Y para que la gente sepa de que el teatro se puede utilizar para decir tantas cosas y que no necesariamente el arte siempre tiene que complacer y agradar. El arte se hizo y siempre será para despertar conciencia. Entiendo. Bueno, Elbel Paul Gutiérrez, para nosotros es un placer tenerte aquí en esta plataforma. Espero que usted sea comprometido para enviarnos por lo menos su participación o video, foto en el teatro. Ya. No, te puede enviar un video de uno de mis proyectos y eso, no hay problema con eso, porque el dominicano sepa, el dominicano es el que vea la plataforma realmente, a pesar de ser cubano y que sea tema de Cuba, aquí yo creo con toda la justicia social, identidad, defensa cultural, no importa de dónde venga. Bueno, creo que pues eso es una misión de todos. Sin problemas se las envío para que la promoción, no hay problema con eso. bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Real, por contestarnos. Para nosotros es un honor y estamos aquí a tu orden, ¿eh? Aquí estamos también. Bueno, gracias por invitarme y aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones y esperemos una segunda vuelta, ¿eh? Exacto. Bendiciones. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Que tenga buen día. Gracias. Igualmente.